Un saludo para todos y para todas. Mi nombre es Camilo Agudelo, yo soy médico psiquiatra y hoy voy a compartir con ustedes el tema de enfoque del paciente con epilepsia. Un tema que sin lugar a dudas hará parte del quehacer que todos los días tenemos los médicos en atención primaria y esa es la razón por la cual lo hemos incluido en este diplomado. Este tema entonces vamos a desarrollarlo siguiendo una línea temática a partir de unas generalidades, luego vamos a hablar de unas definiciones para que nos podamos concentrar específicamente en las manifestaciones clínicas y por supuesto el enfoque terapéutico inicial que se requiere desde el primer nivel de atención para el enfoque completo del paciente con epilepsia. Vamos entonces arrancando con la definición. La Liga Internacional para la Epilepsia ha definido que la epilepsia es una condición clínica caracterizada por convulsiones recurrentes en las cuales no se encuentra una causa inmediata provocada. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta como el principal elemento diferenciador porque posiblemente si hay otra causa diferente que explique mejor el cuadro convulsivo que tenga el paciente, pues no estaríamos hablando evidentemente de un paciente con epilepsia, sino que seguramente estamos hablando simplemente de un síntoma relacionado, por ejemplo, con una neuroinfección o demás, que ahorita vamos a precisar un poco más sobre ello. La crisis epiléptica, por lo tanto, es una manifestación clínica en la cual hay una descarga anormal de elementos paroxísticos eléctricos del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto en palabras mucho más sencillas? Que nuestro cerebro empieza a descargar de manera desorganizada impulsos eléctricos que se van a manifestar generalmente con movimientos anormales. Sin embargo, los movimientos anormales no son la única manifestación de una crisis epiléptica, como vamos a ver más adelante, porque hay distintas manifestaciones clínicas que no siempre están relacionadas con que el paciente tenga movimientos anormales. Ahora, es muy importante que también hablemos en un contexto de síndromes. Dado esto, que en el enfoque primario pues no necesitamos enfocar al paciente específicamente con una etiología, sino hacerle atención a partir de un cuadro sindromático. Esto nos va a facilitar tener una mejor experiencia clínica con el paciente y dejar que la especificidad del estudio, de llegar como a la clasificación muy técnica, lo podamos hacer en niveles superiores de la atención. Entonces, el síndrome epiléptico sería un trastorno en el cual van a aparecer unos signos y unos síntomas que van a tener como manifestación las manifestaciones de crisis convulsivas. Y esto entonces lo vamos a enfocar desde el enfoque primario, que es lo que nos interesa en este diplomado. Vamos a hablar rápidamente de algunas características de la epidemiología. No es el objetivo de este tema que podamos profundizar temas de gran relevancia o gran envergadura desde el punto de vista epidemiológico, sino que nos concentremos mucho más en los temas relacionados con lo particular del manejo clínico y de las manifestaciones clínicas. Pues bien, la epilepsia es el trastorno neurológico más común, solamente está, digamos, superado por los eventos cerebrovasculares. Tiene una prevalencia que puede estar más o menos oscilando casi hasta el 1% de la población, es decir, que no es un tema que sea infrecuente y que adicionalmente está diferenciado por grupos poblacionales. Generalmente, los pacientes con epilepsia son mucho más prevalentes en la edad temprana, estamos hablando de la infancia, y a medida que va aumentando la edad, la prevalencia va disminuyendo de manera significativa. Solamente se va a continuar en algunos pacientes que tienen sobre todo problemas estructurales, que son los que al final de la vida van a continuar durante todas las etapas manifestando crisis epilépticas. La epilepsia también es uno de los principales trastornos neurológicos que se identifican en la población colombiana. Y no solo es de importancia para la neurología, también lo es para nosotros en psiquiatría, porque la epilepsia tiene concurrentemente manifestaciones, no solo neurológicas, sino también neuropsiquiátricas, que van a cambiar también el enfoque del paciente. Hay algunos factores de riesgo que están relacionados con que tengamos más o menos chance de poder presentar un episodio ictal. Y esos factores de riesgo están básicamente dados por el antecedente de un traumatismo craneoencefálico. Generalmente muchas de las manifestaciones de los traumas craneoencefálicos pueden tener como una manifestación temprana la presencia de una crisis ictal. Asimismo, los pacientes que tienen algún tipo de tumor cerebral, específicamente aquellos que alcanzan a comprometer la masa encefálica, los que están por encima de las meninges no tanto, pero los que están a nivel estructural pueden tener muchas manifestaciones relacionadas con crisis ictales, y la presentación de algunas anomalías congénitas que digamos son los trastornos más especializados y los síndromes epilépticos generalmente hacen parte del fuero del neurólogo o del epileptólogo.
No podemos descartar entonces la importancia de las enfermedades infecciosas. Y entre las enfermedades infecciosas tenemos muchísimas. El VIH, las infecciones por neurosífilis, la toxoplasmosis o la neurocisticercosis son manifestaciones que podemos encontrar de manera muy cotidiana en la práctica clínica del primer nivel de atención y que su principal manifestación o su primera manifestación puede ser el debut con una crisis ictal. Hay otros elementos muy significativos también desde el punto de vista de la epidemiología y tiene que ver las intoxicaciones o el consumo de ciertas sustancias. Por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de abstinencia alcohólica pueden tener episodios ictales muy importantes y ser uno de los principales marcadores del cuadro de abstinencia. También ocurre con alguna frecuencia con los pacientes que tienen consumo de psicoestimulantes, por ejemplo, anfetaminas o cocaína, que pueden desencadenar unas crisis de disparos paroxísticos cerebrales que se van a manifestar con crisis ictales. La ILAE actualiza año tras año la información relacionada con el manejo y el enfoque del paciente con epilepsia. Más o menos para el año 2010, la ILAE propone que hagamos el enfoque del paciente siguiendo 5 ejes. En el primer eje nos vamos a concentrar en el manejo del paciente desde el punto de vista de la semiología ictal. El eje número 2 es tipificar cuáles son las crisis que tiene el paciente, lo que vamos a hablar un poco más adelante. En el eje 3 va a hablar de los síndromes epilépticos y miren qué importante que solo en el eje número 4 empieza a precisar la etiología. Esto es muy importante y quiero hacer anotación con ello porque el enfoque del paciente no está relacionado inicialmente con la etiología, sino que lo vamos a hacer de una manera sindromática y vamos a dejar que otros niveles de atención puedan profundizar en el tipo de etiología que tiene el paciente. Y finalmente, el eje número 5 se refiere específicamente a los modelos de atención del paciente que vamos a ver que tiene distintas dimensiones y mucho más aplicados desde el modelo del MH-GAP. Muy bien. Entonces, si vamos a hablar del tipo de crisis, vamos a precisar que estas pueden dividirse básicamente en estos grupos. El más importante de ellos son las crisis focales, también antes se llamaban como crisis simples, en las cuales hay un inicio de la actividad eléctrica específicamente dirigida en una región cortical. En cambio, encontramos que las crisis generalizadas están relacionadas con una actividad de toda la actividad cerebral. Es decir, que no es posible que podamos precisar cuál es el área cortical que está haciendo la descarga eléctrica, sino que la despolarización ocurre de manera general en toda la corteza cerebral. Esta clasificación es muy importante porque las manifestaciones clínicas de una y otra van a ser ostensiblemente distintas y van a dar también las pistas específicamente hacia cuál síndrome epiléptico nos estamos enfrentando. Entonces debemos retomar este concepto antes de entrar en la parte de la semiología de las crisis, que la crisis epiléptica va a ser, o crisis convulsiva mejor, es un evento paroxístico que está producido después de que hay una hipersincronía eléctrica de un área de la corteza cerebral, específicamente si es focal, o de toda la corteza cerebral, insisto, si fuera una crisis generalizada. Por lo tanto, entonces vamos a empezar a hablar de cuáles son esas manifestaciones clínicas más relevantes. Y quizá el elemento que tenemos más familiarizado desde el punto de vista semiológico tiene que ver con las crisis tónico-clónicas, las crisis generalizadas y que son las que tradicionalmente generan mucho más ruido, que son muy frecuentes y con las que podemos tener una mayor cercanía desde el punto de vista clínico. Las tonicoclónicas son entonces la manifestación más común de las crisis epilépticas y como su nombre lo indica van a tener una serie de pasos clínicos que es muy importante que podamos reconocer porque a partir de ello podemos hacer los diagnósticos diferenciales, específicamente por ejemplo de la pseudocrisis o de otros trastornos neuropsiquiátricos como es el caso de los síntomas neurológicos funcionales en los cuales los pacientes tienen un comportamiento similar a una crisis epiléptica sin que representen un cuadro de ello. Clínicamente, entonces, estos pacientes, que también los conocemos como las crisis del gran mal, van a tener una manifestación específica iniciando con un problema o con un compromiso del estado de conciencia. Entonces, la inconsciencia es el primer elemento que se va a presentar y el paciente entonces hace una conexión con el estado de realidad para posteriormente desarrollar una fase tónica. La fase tónica hace referencia a que el paciente suele empezar con hipertonía, es decir, con rigidez de las extremidades, y esto va a llevar a que tenga un tono elevado de ciertos músculos, por ejemplo, los maceteros, por ejemplo, los músculos distales de las manos y de los pies, y por eso generalmente alcanzan unas posiciones que son muy características en extensión.
Sin embargo, la fase tónica no es insuficiente. Hay otras fases que siguen a continuación y está básicamente dada la fase clónica. Y en esta es la manifestación que es muy característica porque ha sido caricaturizada de manera significativa, por ejemplo, cuando percibimos al paciente que empieza a tener movimientos anormales. Esta es la fase que continúa una vez el paciente tiene una hipertonía. Y es muy importante y muy llamativo que se pueda describir el fenómeno posictal. Es decir, no hay una crisis generalizada sin que el paciente pueda tener un estado posictal de confusión. El paciente recupera lentamente la conciencia y el paciente en ese momento entonces empieza a tener varias manifestaciones clínicas, por ejemplo, de fallas en la memoria, no recordar qué ocurrió en el evento paroxístico, tener algo de somnolencia, puede tener somnolencia y por supuesto pues algunos síntomas físicos también se van a continuar, por ejemplo la fatiga muscular o el dolor muscular o incluso las lesiones relacionadas con el estrés mandibular y que puede manifestarse por ejemplo con mordeduras en la lengua. No solo las convulsiones tónico-clónicas hacen parte de las crisis generalizadas, también lo hay otras en las cuales los movimientos, desde el punto de vista del compromiso motor, no son lo más predominante. Y este es el caso de las crisis de ausencia. También las conocemos como el pequeño mal. Las crisis de ausencia entonces ocurren cuando hay un compromiso generalizado, insisto, pero el paciente no tiene la fase tónica ni la clónica, sino que se perciben como que el paciente tiene un episodio de desconexión en la cual el paciente, entre comillas y como comúnmente lo decimos, se eleva y el paciente entonces está desconectado de lo que está ocurriendo alrededor. Es muy frecuente en la edad temprana, estamos hablando en los niños escolares y en los preescolares, y por eso una de las principales manifestaciones tiene que ver con compromiso del desempeño escolar, porque al estar desconectados los niños se pierden del curso de la clase, empiezan a atrasarse y empiezan a ser enfocados como si tuvieran, por ejemplo, un déficit de atención o como si tuvieran un problema de la conducta, cuando en realidad lo que están teniendo son crisis epilépticas generalizadas llamadas crisis de ausencia. Esta suspensión de la conciencia no es muy larga, podemos hablar de que más o menos está oscilando entre los 5 o los 15 segundos. Estos periodos entonces son muy fácilmente identificados tanto por los padres como por los profesores, porque el chico no alcanza a seguir el ritmo de la conversación o de la actividad en la que estaba al momento de que se presenta la crisis. Puede presentarse de manera repetida durante el día y por eso empieza a afectar su desempeño académico o desarrollar las actividades de ocio que estaba normalmente teniendo en casa. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen rápidamente. Si el paciente tiene compromiso del estado de conciencia, entonces nosotros estamos hablando que nos estamos refiriendo a un complejo clínico en el cual el paciente va a tener crisis complejas. En cambio, si el estado de conciencia se encuentra conservado, vamos a hablar de las crisis simples, que generalmente lo vamos a reemplazar por las crisis focales. Entonces, continuando con este elemento, las crisis parciales, que son, digamos, la otra cara de lo que hemos visto de las generales, van a tener una característica muy importante y es que el estado de conciencia se mantiene. El estado de conciencia es determinante para poder clasificar si estamos frente a un episodio de crisis generalizada o una crisis focal. En estas crisis parciales o las convulsiones parciales simples, suele ocurrir una activación de una área de nuestro cuerpo, la que empieza a manifestarse según el área cortical donde está ocurriendo la descarga. Generalmente el área motora tiene un mayor control de los músculos de la cara y de los miembros superiores. Y en razón de eso suelen ser las principales manifestaciones de las crisis parciales simples, que puedan haber movimientos anormales de los brazos o de los músculos faciales. Estos movimientos motores van a iniciar en estas áreas de nuestro cuerpo, pero podrían tener la potencialidad de transmitirse por el resto de nuestra extensión corporal y por lo tanto esto es lo que va a terminar teniendo semiología clínica, por ejemplo, como es el caso de la marcha jacksoniana, en el cual empieza una manifestación facial o en el miembro superior y luego empieza a desplazarse por otras áreas de nuestro cuerpo. Hay un cuadro clínico muy importante que merece una atención especial. Ese cuadro clínico es específicamente el estatus epiléptico.
Y el estatus epiléptico es un cuadro clínico que llama mucho la atención, nos preocupa de manera importante cuando estamos en el escenario clínico, porque el tiempo aquí es vital. Entonces, digamos que vamos a hablar de un estatus epiléptico cuando después de 2 crisis no hay recuperación completa de la conciencia después de 5 minutos, o cuando estamos superando la ventana de 30 minutos de actividad convulsiva, en la cual es el umbral para que haya deterioro cognitivo, deterioro clínico o muerte neuronal de manera significativa. Este espacio de tiempo y esta determinación entre los 5 minutos de no recuperación de la conciencia o los 30 minutos de continuidad de la actividad epiléptica es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es el criterio clínico más importante para poder tomar decisiones en cuanto al número y tipo de medicamentos que vamos a utilizar. Cuando nos enfrentamos entonces al enfoque clínico, vamos a hacerlo entonces en clave del MH-GAP. El MH-GAP nos propone entonces que respondamos 3 preguntas o 3 escenarios clínicos para enfrentarnos al paciente que tiene un cuadro epiléptico. El primero de ellos es que el paciente tenga movimientos convulsivos o que tenga crisis convulsivas. El segundo de ellos es que durante la convulsión debe ocurrir un compromiso del estado de conciencia, rigidez, entumecimiento, mordedura de la lengua, lesiones físicas o incluso relajación de esfínteres. Esto específicamente en las crisis complejas generalizadas. Y si ocurre después de la convulsión el cuadro típico posictal, entonces estaríamos configurando que nuestro paciente tiene evidentemente un síndrome epiléptico. Si estas 3 condiciones no se alcanzan durante la evaluación que hacemos de nuestro paciente, posiblemente no estemos hablando de crisis epiléptica, sino de otros fenómenos que luego vamos a conversar. El panorama entonces rápidamente de evaluación que nos propone el MH-GAP está relacionado entonces con estos 3 momentos básicamente. El primero de ellos es la evaluación, al cual vamos a dedicarle mucho más tiempo, pero luego de que el paciente ha sido evaluado y específicamente en el contexto de la urgencia, nos van a proponer unas estrategias de intervención, y esas estrategias de intervención tienen 2 dimensiones, una dimensión clínica, terapéutica, farmacológica, y por supuesto también un modelo de psicoeducación necesario para intervenir la compleja condición de la epilepsia. Y finalmente vamos a hablar de un escenario del seguimiento de los pacientes, porque no basta con que hagamos la atención inicial del paciente. Esto es una condición que puede y suele ser crónica y en tanto requiere seguimiento de nuestros pacientes. Vamos a empezar entonces hablando de cómo va a ser la intervención desde el punto de vista en el escenario de las urgencias. Muy bien, lo primero que tenemos que evaluar es si estamos frente a un paciente que evidentemente está teniendo una convulsión y que puede o no tener en ese momento de nuestra evaluación comprometido el estado de conciencia. Puede estar rígida, por ejemplo, o puede estar sin respuesta a los estímulos ambientales. En ese caso, entonces lo primero que tenemos que evaluar en el enfoque de RCP básico tiene que ser descartar que el paciente no tenga una lesión encefálica, que el paciente, por ejemplo, al caerse no haya tenido un TEC o que haya tenido, por ejemplo, un trauma cervical. Esto va a cambiar la dinámica porque lo que tenemos que hacer inicialmente es enfocar a nuestro paciente y poder asegurar una posición que pueda evitar control de daño si hubiese un trauma cervical o encefalocraneal. Si es así, entonces lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la columna cervical y posteriormente entonces continuar todo el algoritmo de manejo que vamos a hacer con nuestro paciente. Esto implica entonces que el enfoque de nuestro paciente no solo se puede concentrar en simplemente evitar que no convulsione. Posiblemente en el escenario clínico, y a veces esto ni siquiera ocurre en un escenario hospitalario, la convulsión no se puede detener. Lo que vamos a hacer es minimizar los efectos de esa convulsión en tanto podemos administrarle un medicamento cuando sea posible o mientras podamos trasladar al paciente a un centro de salud donde va a recibir la atención médica que corresponde. Por eso es muy importante entonces que hagamos el enfoque inicial haciendo una evaluación de las vías respiratorias. Debemos garantizar que el paciente tiene una permeabilidad de la vía respiratoria y eso implica también posicionar la vía aérea para garantizar que esté permeable. Debemos verificar entonces que los signos vitales estén lo más estables posible y asimismo empezar a contabilizar cuánto tiempo tarda el paciente en la convulsión para poder empezar a tener esas ventanas terapéuticas que decíamos ahorita, entre los 5 minutos sin recuperación de la conciencia o 30 minutos sin que la convulsión pare, para poder intervenir farmacológicamente y dar esta información que es determinante para el nivel clínico que necesite intervenir el médico tratante al final de la intervención. Es muy importante que no abandonemos a la persona y lo segundo es
una práctica que suele ser muy común y que en el argot popular suele utilizarse mucho es proteger la cavidad oral metiendo algunos objetos o metiendo los dedos o cogiéndole la lengua al paciente. No debe intervenirse la vía oral en el paciente que está teniendo una crisis convulsiva. Una vez, si el paciente entonces, ya lo estamos hablando desde este punto de vista de la evaluación, pero nos enfrentamos a una condición clínica especial, por ejemplo, una mujer gestante, como es el caso que nos propone el Grupo Especial de la Población del MGGAP de la paciente gestante o la paciente posparto. Entonces, si la paciente cumple esta condición y tiene, por ejemplo, más de 20 semanas de gestación o la paciente se encuentra en la primera semana después del parto, posiblemente no nos encontremos con un fenómeno de una paciente que está teniendo crisis epilépticas, sino que es una paciente que tiene eclampsia. Esto es un cuadro clínico diferente y se sale de nuestra intervención del día de hoy porque el manejo de esta paciente va a incluir, por supuesto, la administración de sulfato de manera intravenosa y el objetivo es mantener la presión diastólica por debajo de 100. Cuando estas manifestaciones clínicas lleven, por ejemplo, a que la paciente tiene una presión diastólica por encima de 110, está indicado el uso de hidralazina y finalmente entonces esta paciente no es de manejo de primer nivel, necesariamente se convierte en una urgencia y requiere un manejo en un nivel superior de complejidad. Básicamente entonces, para resumir, si nos encontramos con una paciente con eclampsia, el manejo va a estar básicamente dado por la administración de sulfato y por la administración de hidralazina. Y rápidamente el traslado a un nivel superior de complejidad donde podamos hacer una intervención más compleja. Si no se trata de una paciente en posparto inmediato o una paciente que tiene una gestación de más de 20 semanas, entonces vamos a continuar nuestro algoritmo pensando en que el paciente puede evidentemente tener un síndrome epiléptico. Y en ese caso, entonces vamos a empezar la administración de un medicamento que controle las convulsiones. En este escenario tenemos dos posibilidades: un paciente que tenga un acceso venoso y un paciente sin acceso venoso. Esto va a cambiar la vía, por supuesto, la dosis y el tipo de medicamento que podamos utilizar. Si el paciente no tiene un acceso venoso, vamos a concentrarnos en el recuadro de la derecha, entonces tenemos dos opciones de administración de medicamentos. Tenemos dos benzodiazepinas para utilizar. La primera de ellas es diazepam, que lo podemos utilizar por vía rectal en un adulto a una dosis de una ampolla de 10 miligramos, o si estamos hablando entonces de un niño, vamos a utilizar la dosis de 1 miligramo por año de edad que tenga el paciente. En su defecto también podemos utilizar midazolam, que suele ser un poco más disponible en todos los espacios clínicos, y lo vamos a utilizar por vía oral o por vía intranasal. Y para esto vamos a utilizar una dosis de 5 a 10 miligramos para los adultos, y la dosis para los niños la vamos a calcular en una dosis de 0.2 miligramos por cada kilogramo de peso que tenga el niño. Estas vías son alternativas en tanto es posible que podamos tener un acceso venoso que nos permita la administración no solamente del medicamento anticonvulsivante, sino también, por ejemplo, de fluidos o de glucosa en caso de ser requerido. El siguiente cuadro, el recuadro, está orientado básicamente al paciente en el cual fue posible tener un acceso venoso. En este paciente entonces vamos a utilizar otras estrategias clínicas que pueden facilitar el control de las convulsiones de una manera mucho más rápida. Lo primero que vamos a hacer es obviamente administrar fluidos. Para eso tenemos entonces la posibilidad de utilizar solución salina normal al 0.9% y vamos a utilizar una velocidad de infusión que no supere las 30 gotas por minuto. Vamos a administrar también glucosa al paciente porque el hipermetabolismo que está generando la crisis epiléptica puede desencadenar luego un cuadro de compromiso metabólico que va a empeorar los cuadros de las convulsiones. Y para eso vamos a utilizar glucosa, vía intravenosa por supuesto, que es el acceso que ya tenemos disponible en el paciente, más o menos a unos 25 hasta 50 mililitros al 50% en adultos, y en los niños lo vamos a calcular llevándolo hasta 5 mililitros por kilo. Esta destroza entonces en los pequeños vamos a utilizar en la presentación del 10%. Ahora, como continúa el paciente posiblemente teniendo un episodio epiléptico y necesitamos abortar esta crisis, entonces vamos a utilizar en nuestro medio el único de los que tenemos disponible, de los que están en la diapositiva, que es el diazepam.
y para eso podemos utilizar la ampolla de diazepam, que corresponde a 10 miligramos. Esto lo vamos a hacer entonces por la vía intravenosa. En Colombia no tenemos la disponibilidad del lorazepam intravenoso y por eso solamente nos vamos a concentrar en el uso del diazepam. Muy bien. ¿Qué ocurre a continuación de que hemos administrado esta dosis inicial de medicamento? Entonces, si han pasado entre 5 y 10 minutos, recuerden que es la ventana a la que venimos hablando, y ya hemos colocado la primera dosis, si la convulsión ha parado, entonces vamos a hacer aquí un momento de espera y nos vamos a referir ahorita a continuar el momento de evaluación. Pero vamos a referirnos en el caso de que el paciente lleve de 5 a 10 minutos y continúe la actividad epiléptica a pesar de que hayamos administrado la primera dosis de emergencia. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en este escenario es administrar una segunda dosis. Esta segunda dosis, entonces, tiene dos posibles desenlaces. El primer desenlace es que el paciente haya parado de convulsionar, en el cual vamos a continuar la evaluación que ya vamos a ver a continuación, o que evidentemente el paciente está haciendo un estatus epiléptico, es decir, no continúa, digamos, el paciente con un estado de reposo, sino que continúa con actividad ictal, y ese paciente entonces necesita ser trasladado de manera inmediata a un centro especializado, porque la disponibilidad de los medicamentos de segunda y de tercera opción que necesitamos contener, posiblemente no los vamos a tener disponibles en el primer nivel de atención. Sin embargo, vamos a hacer un enfoque rápido de cómo podríamos pasar a los siguientes medicamentos en caso de que el paciente continúe en un estatus epiléptico. Para el estatus epiléptico, entonces, tenemos varias condiciones. Uno, debemos garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Recuerden que estamos ante un paciente urgente. Lo segundo es que el paciente requiere una suplementación de oxígeno porque el estado generalizado de descargas paroxísticas de su cerebro puede comprometer también la parte basal de nuestro cerebro y poder, por ejemplo, comprometer la oxigenación y obviamente determinar la necesidad o no de que el paciente requiera una intubación. Esto obviamente sigue los algoritmos que ya todos ustedes conocen, específicamente el personal médico, relacionado con la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Ahora, entonces, cuando nos encontramos con este paciente que va a necesitar la administración de medicamentos de mucho mayor complejidad que los que hablamos ahorita de las benzodiazepinas, entonces nos vamos a concentrar en que tenemos tres opciones básicamente. Tenemos la opción de utilizar ácido valproico y valproato sódico, el cual va a requerir una dosis de 20 miligramos por kilo, una sola vez, hasta que podamos tener una dosis máxima que es 1 gramo en el transcurso de los siguientes 30 minutos. Una segunda opción, si no tuviésemos disponible el ácido valproico, es la posibilidad de utilizar fenitoína. Y la fenitoína tiene una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de peso, obviamente vía intravenosa, hasta que alcancemos también una dosis máxima de 1 gramo en un transcurso de unos 60 minutos. Aquí la administración es un poquito más lenta de lo que podemos administrar el ácido valproico. Finalmente, entonces, también tenemos una tercera opción que es fenobarbital, en el cual vamos a utilizar también una dosis de 15 a 20 miligramos por cada kilo de nuestro paciente y podemos tener una dosis máxima que continúa siendo de 1 gramo y la infusión debe mantenerse más o menos unos 100 miligramos por minuto. Este cálculo de dosis entonces nos va a permitir, si lo tenemos disponible en el primer nivel de atención, que podamos hacer el cálculo hasta que podamos hacer el traslado del paciente hasta un centro de atención superior. Ahora, si nos enfrentamos entonces a que el paciente ha detenido las convulsiones, entonces vamos a continuar nuestro algoritmo de evaluación, para la cual les pido que me den un compás de espera, que ya vamos a continuar en ese paso. Pero es posible que el paciente no tenga entonces un control de las convulsiones, casos excepcionales pueden estar, y entonces en este caso lo que debemos hacer es continuar con los medicamentos de segunda línea que hemos mencionado, haciendo que los pacientes puedan tener una infusión continua o incluso considerar el uso de la fenitoína, si no lo veníamos usando, como 10 miligramos por kilo de manera adicional para poder asegurar un control efectivo de las crisis convulsivas de nuestro paciente. Simultáneamente es muy importante que ya estemos determinando la permeabilidad de la vía aérea, la necesidad de la oxigenación y por supuesto determinar si el paciente ha requerido una intubación. En este escenario de que el paciente ha tenido esta actividad prolongada, lo más seguro es que no tenga un control efectivo del patrón respiratorio y sea necesario haber intubado a este paciente.
Vamos entonces a dejar ya este escenario del paciente que está crítico, que lo hemos estabilizado desde el punto de vista de la permeabilidad, de la vía aérea, de la oxigenación, incluso la intubación. Le hemos puesto los medicamentos de primera y segunda línea y estamos en el traslado a un centro para enfrentarnos entonces ahora al paciente en el cual se han ocurrido que las convulsiones hayan cedido. En ese caso, entonces vamos a continuar haciendo este algoritmo que nos va a permitir evaluar si hay una causa que explique mejor las convulsiones. Si en este es el escenario en el cual podemos sospechar que hay una neuroinfección, por ejemplo, porque el paciente empieza a tener cuadros de un antecedente de fiebre o que tiene evidentemente un aumento de la temperatura en este momento, o el paciente que tuvo un antecedente de un episodio catarral, o el paciente que tuvo una erupción cutánea. En estos casos entonces en los cuales sospechamos que hay una posible causa infecciosa, vamos a concentrarnos en la atención y la corrección de la misma. Este escenario entonces no corresponde específicamente a un síndrome epiléptico, sino que estaríamos hablando de un paciente con convulsiones por una neuroinfección, por ejemplo. Muy bien, entonces, si nos vamos a enfrentar al paciente que tiene evidentemente un síndrome epiléptico porque hemos descartado otras de las características, es porque el paciente tiene los movimientos convulsivos que ya describimos, es porque el paciente tuvo pérdida del conocimiento, porque el paciente tuvo rigidez, porque el paciente tuvo lesiones físicas, por ejemplo, como la mordedura de la lengua, o el paciente tiene un periodo posictal. Entonces estamos hablando de que el paciente tiene un cuadro epiléptico. Pero como lo mencioné anteriormente, también es posible que las convulsiones tengan una causa y esa causa entonces la vamos a tratar de determinar en este momento. Por ejemplo, cuando ocurren algunos escenarios eventualmente en los cuales los pacientes pueden tener crisis convulsivas no epilépticas relacionados con cuadros como la pseudocrisis, en los cuales el paciente tiene un factor desencadenante típicamente estresante, o los pacientes que pueden tener unas manifestaciones clínicas que no son congruentes con una alteración del estado de conciencia, o los pacientes que tienen unas características especiales de su personalidad que hacen que tengan un gran histrionismo o que tengan una manifestación significativa en términos de la expresión de las emociones y que pueden simular o que pueden presentar un cuadro clínico similar al de una crisis epiléptica cuando en realidad no hay un compromiso del estado de conciencia. Esto es muy importante porque con alguna frecuencia lo podemos encontrar en los primeros niveles de atención y podemos enfrentarnos al paciente con un enfoque diferente, requiriendo por ejemplo una medicación y un enfoque diagnóstico que no es acorde a la sospecha clínica inicial. Ese manejo entonces nos hace sospechar que el paciente, si tiene estas características, es improbable que tenga una crisis convulsiva. Entonces no lo vamos a enfocar con que tiene un episodio de un síndrome epiléptico, sino que vamos a hacer el enfoque dependiendo de nuestra sospecha clínica. Vamos a continuar el algoritmo siguiendo la línea azul en el caso de que el paciente continúe esta sospecha de que es un síndrome epiléptico, no tiene esas características que acabamos de mencionar y por lo tanto estamos hablando del paciente evidentemente que tiene crisis convulsivas. Hay una causa aguda que la explique como lo mencionamos inicialmente, entonces hay que descartar que el paciente tenga fiebre, que el paciente tenga otros cuadros, por ejemplo, como cefalea, o que previo al episodio convulsivo haya tenido, por ejemplo, síntomas de confusión. También es muy importante determinar, por ejemplo, si el paciente tiene síntomas o signos meningios, porque esto obviamente nos va a cambiar a que el paciente tiene una neuroinfección y por lo tanto el cuadro necesita ser diferente el enfoque que vamos a tener con él. Si estas causas se descartan, entonces vamos a continuar nuestro algoritmo como que el paciente tiene epilepsia, pero vamos a decir que sí, el paciente podría tener eventualmente uno de estos síntomas y en ese caso entonces hay que evaluar y tratar ese trastorno físico que lo está haciendo convulsionar. Si es, por ejemplo, un paciente pediátrico, por ejemplo, que tiene fiebre, es un paciente que puede tener un episodio febril un episodio convulsivo por la fiebre, entonces va a requerir un tratamiento específico a nivel del nivel de complejidad que corresponda y eso entonces nos implica también a nosotros evaluar si no tiene un compromiso metabólico, por ejemplo, una hipoglicemia, que es una de las manifestaciones muy comunes en pediatría de convulsiones no en el marco de un síndrome epiléptico. Ahora, si continuamos nuestro algoritmo con que el paciente sí tiene epilepsia, que es esta línea que continuamos, entonces vamos a determinar que el paciente con epilepsia va a continuar una evaluación que pueda, por ejemplo, descartarse
que el paciente tenga alguna otra manifestación neuropsiquiátrica que amerite evaluación. Dentro de estos trastornos que pueden ser evaluados y que el esquema principal del MHGAP propone, entonces habría que evaluar, por ejemplo, que el paciente tenga concomitantemente un episodio depresivo, o que el paciente pueda tener, por ejemplo, un trastorno por consumo de sustancias, o que los pacientes, por ejemplo, pediátricos o los adolescentes puedan tener algún trastorno de neurodesarrollo, y esto entonces aplicaría que se abrieran los algoritmos que vamos a ir viendo en el desarrollo del diplomado relacionados con cada uno de estos temas específicos. Vamos a continuar entonces nuestro algoritmo siguiendo el paciente que hemos descartado estas condiciones adicionales y que continúa manifestándose como un síndrome epiléptico. Ahora, este manejo entonces va a implicar dos dimensiones. Una dimensión farmacológica de la que ya mencionamos. Ya no estamos hablando del concepto de crisis, ya estamos hablando del paciente que no está convulsionando en este momento. Y también vamos a hablar de la psicoeducación, que es un elemento determinante en el manejo de los pacientes a largo plazo. Entonces, hay unos grupos poblacionales que necesitan una atención especial y por eso vamos a hablar de estos tres. Los pacientes, o las pacientes en edad reproductiva, los niños y los adolescentes y los pacientes con infección por VIH. Las mujeres entonces gestantes o que estén en edad reproductiva debemos considerar o limitar el uso de algunos de los anticonvulsivantes de manera crónica por el riesgo teratogénico que potencialmente tienen. Específicamente el ácido valproico tiene un potencial daño sobre la función del tubo neural y eso va a requerir, en caso de ser indispensable el uso de esta medicación, considerar una suplementación superior con ácido fólico. La suplementación tradicional con ácido fólico que todos conocemos es 1 miligramo al día, pero si el paciente o la paciente mejor va a tener una administración de ácido valproico, es necesario que aumentemos la suplementación hasta 5 miligramos al día. Esto disminuye el desarrollo de anormalidades del tubo neural, por ejemplo, un mienomeningocele o una espina bífida. En los niños y en los adolescentes es muy importante descartar otros problemas del desarrollo porque va a ser insuficiente solamente el manejo con los anticonvulsivantes y requiere un manejo más interdisciplinar que incluya todos los elementos relacionados con esta condición clínica. Y en los pacientes con VIH debemos entonces considerar las interacciones que tiene la carbamazepina y la fenitoína con los antirretrovirales. Posiblemente el medicamento más seguro en términos de las interacciones medicamentosas entre los antirretrovirales y los anticonvulsivantes es el ácido valproico. Sin embargo, todos estos tienen metabolismo hepático y siempre debe chequearse las interacciones, pero digamos que de manera rápida podríamos considerar el ácido valproico como la mejor elección. Hay que entonces iniciar el manejo con un medicamento para mantener el paciente libre de convulsiones. Y esto entonces, insisto, es el escenario del paciente no crítico, el paciente no urgente, sino el paciente que ya vamos a continuar haciendo el manejo a largo plazo. Vamos entonces a elegir el medicamento que sea más fácil de manejo, el medicamento que esté más disponible en nuestro medio y que podamos garantizar de que el paciente pueda acceder rápidamente a él. Uno de los principios básicos en neurología y por supuesto en psiquiatría tiene que ver con la titulación de los medicamentos. Vamos a empezar con una única dosis de medicamento y vamos a iniciar la dosis más baja, dando el chance de que el paciente pueda alcanzar la mejor tolerabilidad. Y en caso de que hayan errores de eficacia, entonces podamos considerar aumentar la dosis o incluso adicionar un segundo medicamento. Algunos de estos medicamentos tienen algunos efectos secundarios que necesitan ser monitoreados. Uno de ellos tiene que ver con los glóbulos blancos. Hay muchas alteraciones hematológicas relacionadas con el uso de estos medicamentos. Algunos de ellos pueden generar leucopenia u otros como el ácido valproico pueden producir trombocitopenia. Estos elementos es necesario que los podamos evaluar, incluso también haciendo el seguimiento del paciente con un perfil hepático para garantizar que no vaya a ocurrir transaminitis, que es un hallazgo bastante frecuente cuando se usa crónicamente carbamazepina o ácido valproico. Recuerden adicionalmente que estos medicamentos se pueden medir en sangre y que esto nos permite hacer una titulación de la dosis y poder monitorear que los pacientes no vayan a tener niveles de toxicidad. Por ejemplo, esperamos que la valproemia, el nivel de ácido valproico en sangre, esté más o menos entre 50 y 100 y para la carbamazepina nosotros esperamos un rango de dosis entre 4 y 12.
Cuando el paciente se encuentre entre estos rangos, estamos hablando de eficacia clínica y estamos hablando de un perfil de seguridad. Si los niveles están por debajo de lo que hemos mencionado, posiblemente sea necesario supervisar la administración del medicamento, ejemplo, que el paciente no se tome o tenga dosis olvidadas, o que necesitamos aumentar la dosis. Pero también es posible el escenario en el cual el paciente tenga un elevado nivel en sangre de estos medicamentos, y esto va a implicar entonces que disminuyamos la dosis para evitar la toxicidad a largo plazo que eventualmente podría tener esta medicación. Vamos a hablar rápidamente de los principales anticonvulsivantes. Vamos a dar los elementos básicos. No es una clase de farmacología, no vamos a hablar de la farmacodinamia, pero sí vamos a dar unos elementos clínicos rápidos de cada uno de estos medicamentos. El primero de ellos es la carbamazepina. Es un medicamento que es muy fácilmente titulable, generalmente está disponible en casi todos los primeros niveles de atención y por lo tanto tenemos cierta familiaridad en su uso. La carbamazepina entonces va a tener una dosis inicial en el adulto que puede ser entre 100 y 200 miligramos al día. Recordemos que la tableta viene de 200 miligramos y la vamos a repartir esta dosis en la mañana y en la tarde. Prefiramos dar la dosis más alta de la medicación en la noche porque la carbamazepina tiene un efecto secundario importante que es la somnolencia. Entonces vamos a buscar que este efecto ocurra en la noche para poder facilitar la tolerabilidad y la aceptabilidad por parte del paciente. Si la vamos a utilizar entonces en los niños, vamos a usar una dosis que es de 5 miligramos por kilo de peso y la vamos a repartir también en el día. Si es necesario hacer aumentos, entonces 5 miligramos por kilo pueden ser aumentados una vez a la semana hasta que alcancemos la dosis máxima que está esperada en 40 miligramos. Recuerde que la carbamazepina no es la mejor elección en los pacientes que tienen VIH y las pacientes que están amamantando deberíamos restringir el uso de la carbamazepina porque hay trazas de este medicamento en la leche materna. Los efectos secundarios más importantes de la carbamazepina pues varían, pero podemos mencionar que la sedación, la confusión o el mareo suelen ser muy significativos. No es frecuente que nos encontremos con los efectos graves, como es el caso de la hepatotoxicidad o que haya un compromiso de la conducción cardíaca, pero también es un elemento que podemos monitorear específicamente si el paciente tiene algún factor de riesgo que nos haga pensar en que esto puede exacerbarse. Estaría entonces contraindicada en los pacientes que tengan algún problema sanguíneo grave, por ejemplo, una leucopenia severa, o en los pacientes que tienen una falla hepática significativa porque el metabolismo va a estar entonces comprometido. Y en los pacientes que tienen falla hepática o mejor en casi todos los pacientes, dado que la carbamazepina es un potente inhibidor de su propio metabolismo, vamos a necesitar la monitorización de los niveles como lo mencionamos ahorita, manteniendo niveles sanguíneos entre 4 y 12. El fenobarbital también es frecuente, es un medicamento que está también muy disponible en el primer nivel de atención, es un medicamento que necesita entonces es un medicamento de control especial en el cual la dosis que vamos a utilizar en los adultos es de 60 miligramos en el día, tratando de dividir las dosis para facilitar la adherencia de nuestro paciente y el aumento cada semana más o menos es hasta de unos 5 miligramos hasta que alcancemos una dosis máxima de cerca de 200. Estas dosis son bastante flexibles y están relacionadas una con la tolerabilidad del paciente y la aceptación que él tenga de la dosis repetida que va a requerir de la medicación. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios del fenobarbital? La sedación es importante, por eso la dosis más alta preferimos darla siempre en la noche. Puede presentarse algunas alteraciones de la marcha, por ejemplo la ataxia, y eventualmente puede estar relacionada con algunos síntomas neuropsiquiátricos, por ejemplo, que el paciente desarrolle algunos síntomas afectivos de tipo depresión. Adicionalmente, y es bastante infrecuente, pero es importante que lo podamos considerar, los pacientes pueden presentar una falla hepática con el uso de este medicamento y también se ha descrito que hay una disminución de la densidad mineral ósea en el tratamiento a largo plazo con fenobarbital. Este medicamento entonces, en los pacientes que tienen porfiria intermitente aguda, está contraindicado el uso del fenobarbital. Es un medicamento que no se administra en esta población. Y lo segundo es que los pacientes que tienen hepatopatía crónica necesitan una dosis inferior y una titulación mucho más específica con una supervisión estricta de la función hepática porque pueden, como lo decíamos ahorita, desencadenar una falla hepática fulminante.
La fenitoína es muy frecuente también que los podamos tener disponible en nuestro medio. La dosis que vamos a utilizar en los adultos es de 200 miligramos dividida en 2 dosis, que podemos aumentar de 50 miligramos cada día hasta que podamos alcanzar una dosis máxima de 400 miligramos al día dividida. Repito, la dosis máxima la debemos utilizar en la noche. Debemos entonces evitar el uso de fenitoína en las pacientes embarazadas o que están en lactancia, y en los pacientes adultos mayores la fenitoína necesita una restricción, una medición mucho más específica, una titulación mucho más lenta y una titulación a dosis más baja por el riesgo de toxicidad elevada que tiene. Los pacientes que consumen fenitoína generalmente van a presentar sedación, pueden presentar estados de confusión y de mareo como el elemento más crítico o más común mejor, y raramente también se pueden presentar anomalías hematológicas. Repito, todos estos medicamentos como grupo tienen un potencial efecto de hematotoxicidad y por eso requieren también una monitorización frecuente de estos medicamentos. Y finalmente el ácido valproico, otro medicamento que también podemos tener fácil acceso en el primer nivel de atención, en el cual vamos a tener entonces la disponibilidad de usar cápsulas de 250 miligramos o la presentación de divalproato, que viene de 250 y de 500 miligramos en tableta dura. Estos entonces vamos a tratar de titular al paciente hasta que pueda tener de 2 a 3 gramos, incluso pacientes que necesitan dosis muy altas. Generalmente la dosis terapéutica se alcanza más o menos entre los 750 y los 1000 miligramos. Estamos hablando entre 3 y 4 cápsulas de 250 al día. Repito que van a ser tituladas a la dosis más alta en la noche por el efecto de la sedación. Recordemos entonces la necesidad de suplementar, si es el caso de una mujer embarazada, con ácido fólico fortificado hasta 5 miligramos para poder disminuir el riesgo de defectos del tubo neural. Es frecuente que estos pacientes puedan tener sedación, que puedan tener un grado de cefalea específicamente al momento de titular la medicación, y es bastante frecuente que el paciente presente un efecto secundario muy común, que es el temblor. Y esto es importante que se le precise al paciente para que este no sea una razón de abandono temprano por causa de este evento adverso que se presenta. Es raro, pero también ocurre que puede haber falla hepática y también es bastante frecuente que ocurra trombocitopenia. Por eso la importancia de que hagamos monitorización hematológica de todos los pacientes que tienen anticonvulsivantes. Lo mencionábamos ahorita, esto es una enfermedad crónica, esto es una enfermedad que requiere mucho seguimiento, esto es una enfermedad que necesita que el paciente esté haciendo un seguimiento y una monitorización de sus dosis, de sus medicamentos, y por supuesto también va a meritar un componente de psicoeducación muy importante. Nosotros, los que estamos en el primer nivel de atención, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, tenemos una tarea con la psicoeducación de los pacientes. No basta formular, no basta medicar, es muy importante que podamos brindar la información necesaria y suficiente al paciente y su familia con relación al manejo que requiere esta condición que lo va a acompañar posiblemente por el resto de sus días. Esa psicoeducación entonces hace referencia específicamente a que podamos dar la información de qué es una convulsión, de qué hay que hacer y qué no hacer cuando el paciente esté presentando una convulsión, de que es una condición que necesita supervisión, de que es una condición que necesita seguimiento y que hay algunos efectos secundarios importantes que debe conocer el paciente y su familia, e incluso algunas condiciones de la vida que pueden limitarse en el diagnóstico de una epilepsia. La idea es que el paciente pueda tener la mayor funcionalidad posible, pero también lo debemos hacer de una manera responsable, y por eso es necesario a veces restringir ciertas actividades que pueden ser potencialmente peligrosas en el paciente que tiene crisis convulsivas de tipo epilepsia, en términos de que puede ocurrir, como lo es de forma paroxística, un episodio y que el paciente esté desarrollando una actividad de riesgo. Adicionalmente, entonces, vamos a brindar información específica a los cuidadores de cómo vamos a prevenir, o mejor, más que la prevención, es cómo se maneja la convulsión en casa, haciendo énfasis, por ejemplo, de la posición del paciente una vez empiece la convulsión, colocándolo acostado, por supuesto, pero que esté de medio lado para evitar que haya un colapso de la vía respiratoria, y que si hay secreciones
a través de la vía oral, pues estas puedan salir sin que puedan producir una obstrucción. Es muy importante también precisarle, porque es una práctica bastante frecuente, el uso de dispositivos, incluso los dedos, dentro de la boca para evitar que el paciente se ahogue con la lengua. Esta es una práctica que no es recomendada y debemos insistir en que no se debe intervenir la vía oral en casa bajo ninguna circunstancia, porque hay mayor riesgo de lesiones tanto para el paciente como a la persona que lo está en ese momento auxiliando. Insistámosle a estas personas, a los cuidadores, que vigilen que el paciente pueda estar respirando y podamos darles instrucciones específicas frente a los signos tempranos de obstrucción de la vía aérea. Por ejemplo, la disminución de la frecuencia respiratoria, por ejemplo, sonidos estrepitosos al respirar, por ejemplo, la aparición de cianosis, que el paciente empiece a ponerse morado, o cambios en la temperatura que nos estarían hablando de que el paciente está teniendo problemas con la respiración. Vamos a indicarles que deben permanecer cercanas con el paciente, que no lo abandonen, que no dejen que el paciente convulsione solo porque puede lastimarse aún más, y que la epilepsia no es contagiosa y que la epilepsia no se resuelve haciéndole un masaje en el tercer dedo de la mano. El que comúnmente conocemos como el masaje del corazón no tiene ninguna relación con la aparición de la actividad cerebral de estas convulsiones, y por lo tanto no es necesario y no tiene ninguna indicación que podamos hacer el masaje de un dedo para disminuir entonces la aparición de la convulsión. En caso de que la convulsión permanezca durante el tiempo, pues es necesario hacer un traslado inmediato a un centro de salud para que se puedan administrar los medicamentos, como lo mencionamos en el paciente en estado de emergencia. ¿Cuándo es necesario entonces que lo trasladen a un centro de salud? Eso también es muy importante, porque la educación en cuanto al uso de los servicios de urgencia también determina la accesibilidad que podamos tener de manera oportuna a estos servicios. Si el paciente que está convulsionando, el paciente que tiene epilepsia, tiene dificultades para respirar, debe ir al servicio de urgencias. Si la persona que está teniendo convulsiones, tiene una convulsión que dura más de 5 minutos o que no recupera el estado de conciencia, debe ir al servicio de urgencias. Y cuando el paciente que tiene epilepsia empieza a despertar de su estado de confusión, lo ideal es que podamos llevarlo también al servicio de urgencias para poder asegurar una evaluación completa del cuadro e incluso hacer ajustes a la medicación, porque posiblemente estamos hablando de dosis olvidadas o un medicamento que no está siendo efectivo, o que la dosis de la medicación está siendo insuficiente para este paciente y requiere una intervención farmacológica para evitar que vuelva a ocurrir un episodio ictal. Como lo mencionábamos ahorita, digamos que una de las funciones y una de las tareas que tenemos desde la atención inicial de nuestros pacientes es devolverles el mayor grado posible de funcionalidad. Eso entonces hará que nuestros pacientes puedan tener algunas intervenciones comunitarias específicas relacionadas con ciertas tareas que pueden continuar haciendo y otras que definitivamente no podrán tener. Los pacientes con epilepsia pueden tener una vida muy cercana a lo normal, ir a la universidad, ir al colegio, casarse, tener una familia. Los objetivos de desarrollo que cada uno tenga son igualmente posibles en el paciente que tiene epilepsia. No es necesario, por ejemplo, que los papás restrinjan el acceso a la escuela de los niños con epilepsia. El niño con epilepsia sigue yendo al colegio y sigue yendo a la escuela de manera cotidiana. Esto no es una indicación para que el niño sea desescolarizado, por supuesto. La mayoría de los epilépticos pueden tener empleos normales. Solamente habría que hacer algunas restricciones en las cuales el tipo de trabajo específico que tiene puede ser potencialmente riesgoso para él o para otras personas si ocurriese una convulsión durante el desarrollo de esa actividad. Esa sería la única excepción que requeriría que el paciente no pueda desempeñar esa función específica para la cual está entrenado o a la cual se ha venido dedicando. Por ejemplo, el paciente que trabaja en una fábrica en la cual, o en una empresa donde se utilizan elementos cortopunzantes, o un paciente que conduce un vehículo de servicio público, o un paciente con epilepsia que trabaja con elementos pesados o con maquinaria pesada, debe restringirse entonces y debe reubicarse, pero el resto de las actividades, generalmente que son la mayoría, no van a necesitar ninguna intervención y el paciente puede tener una vida muy cercana a lo normal.
Al igual que casi todas las personas, pero específicamente estos pacientes, por el tipo de medicamentos que usan y por la actividad cerebral que está ocurriendo, los pacientes deben evitar el consumo de alcohol. Este es un depresor del sistema nervioso central que empeora las manifestaciones clínicas de la epilepsia, y en los cuadros de abstinencia van a manifestarse generalmente por hiperactividad cerebral con convulsiones. Por lo tanto, está desaconsejado el uso de alcohol, sumado a que compite por el metabolismo hepático con estos medicamentos y aumenta la toxicidad de estos. Por lo tanto, debe desaconsejarse el consumo de alcohol y, por supuesto, de otras drogas psicoestimulantes o incluso depresoras, porque van a empeorar el desenlace clínico de los pacientes con epilepsia. Muy bien, hay algunos pacientes, muy pocos, que van a requerir un compromiso funcional importante. Es decir, pacientes que a pesar de que tengan un medicamento adecuado, van a tener un pobre control de las convulsiones. Y estos pacientes, a medida que tienen unos cuadros clínicos gran impacto en las convulsiones, van a tener deterioro clínico. Y ese deterioro clínico se va a manifestar, por ejemplo, en grados de discapacidad. Eventualmente hay algunos pacientes con epilepsia, sobre todo las epilepsias refractarias, y los pacientes que tienen adicionalmente algunos síndromes neurológicos o genéticos van a ser susceptibles de alguno de los tratamientos, de los beneficios o de los programas de discapacidad que en cada uno de los primeros niveles de atención están disponibles por el Estado para que los pacientes puedan acceder a ellos. Y vamos a ir cerrando entonces, vamos a hablar ahora de cómo es el seguimiento del paciente que tiene epilepsia. Los pacientes con epilepsia, dado que es una enfermedad crónica, van a requerir un seguimiento por nosotros. Entonces, el contacto en el centro de salud debe ser entre 3 y cada 6 meses, dependiendo del control de las convulsiones. Y estos controles van a estar orientados a hacer el seguimiento en cuanto a la toxicidad hematológica, en cuanto a los efectos secundarios y, por supuesto, la aparición o no de efectos secundarios que puedan interferir con la adherencia terapéutica de nuestro paciente. Los efectos adversos deben ser manejados primero con la psicoeducación y segunda con otras medidas farmacológicas adicionales de acuerdo al enfoque clínico que le haya dado el médico de la atención primaria. Ahora, si estamos hablando de que el paciente tiene una reacción idiosincrática, por ejemplo una reacción alérgica grave, que a veces ocurre dermatológicamente hablando, básicamente con ácido valproico o con carbamazepina, pues es necesario que hagamos el cambio de la medicación de manera rápida. Por eso, la monitorización del tratamiento es tan importante y esto hay que asegurarlo al momento del primer contacto con el paciente y su familia. Es una enfermedad crónica que necesita seguimiento, es una enfermedad crónica que tiene tratamiento pero que requiere una supervisión para asegurar la calidad de vida que estamos prometiéndole al paciente que tiene epilepsia. Si es necesario interrumpir los medicamentos por los efectos secundarios, pues habría que considerarlo y hacer la remisión a un nivel superior de complejidad para que pueda ser el neurólogo o el epileptólogo quien pueda considerar el cambio de medicación, por ejemplo, utilizar anticonvulsivantes de segunda y de tercera línea que salen pues del manejo del enfoque primario que teníamos ahorita. Esto es entonces lo que quería compartir con ustedes, el enfoque del paciente con epilepsia para que desde el primer nivel tengamos los elementos necesarios y suficientes para enfrentarnos a un paciente bastante frecuente. Muchas gracias.